Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga. Tome su Biblia. Vamos a pasar al estudio antes de pasar a orar de esta noche. Y acompáñenme en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Tome su Biblia y acompáñenme a Proverbios capítulo 3, versículo 6. Me dice un amén, por favor, cuando lo tenga. Proverbios 3, 6. Amén. Solamente es un versículo corto. Quiero compartir con ustedes el tema, el Dios de las prioridades. Quiero que lo hagamos todos juntos, por favor. Me siguen, por favor. Leamos todos juntos. Reconocerlos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oremos. Padre, gracias, Señor, por podamos cantarte, alabarte, a pesar de nuestras imperfecciones, Señor. Tú escuchas nuestra voz y nuestro canto, Señor. Oh, Señor, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Permite, Señor, que podamos entender cuáles son las prioridades que tú quieres para nosotros, Señor. Para mí, para mis hermanos y mis hermanas, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Habla tú. En el nombre de Jesús. Amén. La traducción del lenguaje actual, este mismo versículo, lo toma de esta manera. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Este versículo de Proverbios 6 reconoce un tema simple, las prioridades. Poner a Dios en primer lugar para que luego todo te vaya bien. Hermano, todos aquí y todas las personas afuera también tenemos prioridades en nuestras vidas. Algunas son prioridades buenas, otras son prioridades no tan buenas. Cada uno de nosotros ha decidido qué o qué prioridades van a gobernar nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Es una decisión que toda persona ha tomado. Personas que el dinero es lo más importante. Personas que Dios es lo más importante. Es una decisión. En el mensaje de esta noche, hermanos, quiero compartir lo que Dios quiere que entendamos y lo que Dios quiere que agarremos como prioridades para nosotros. El diccionario de la lengua española refiere como definición prioridad toda preferencia de algo respecto de otra cosa, precisamente en cuanto es causa suya, aunque exista en un mismo instante de tiempo. ¿Qué significa esto? El diccionario define como prioridad cuando tú prefieres algo a pesar de otra cosa que existe en el mismo tiempo de lo que tú has preferido. Es una decisión. Una encuesta hecha por el canal de noticias Univisión, hecha en diciembre del 2021, la encuesta empieza con una pregunta: ¿qué es lo más importante para ti? Y yo quiero preguntarles hoy también a ustedes, porque yo también me hice esa pregunta: ¿qué es lo más importante para mí? Se le preguntó a más de 19,000 personas en 17 países del mundo. Según el sondeo de Pew Rescue, Estados Unidos encabezaba en ese tiempo, 2021, con más de la mitad de los encuestados que lo más importante para ellos era la familia. Ahora, el 15% de los encuestados en Estados Unidos, según esta encuesta, dijo que también la fe es lo que le da sentido a su vida. El 15% de los encuestados en Estados Unidos, cuando se le preguntó qué es lo más importante en tu vida, el 15% puso mi fe. Esto es un alto porcentaje comparándolo con los otros 16 países que se hicieron la encuesta, que ninguno de ellos superó más del 5%, poniendo la fe en primer lugar. A lo que a muchos de ustedes y muchas personas pues no da nada de extrañar en un país que se fundó bajo principios cristianos, que la mayoría de la gente, por lo menos el 15%, profesa que lo más importante en su vida es su fe. Hoy quiero que ustedes, junto conmigo, hermanos, comparemos nuestras prioridades con las prioridades que Dios quiere que usted y yo tengamos.
compartiré algunas cosas que también debemos evitar para mantener las prioridades que Dios quiere que tengamos. Vuelvo a repetir, hermanos. Este mensaje, quiero que usted compare cuáles son sus prioridades y las compare con las que Dios nos manda en su palabra. Y al final del estudio, usted puede ir ante el Señor. Y si estas prioridades, yo encontré muchas, eran bastantes. Yo nada más tengo algunas. Y si Dios me permite, venir a otro estudio, puede compartir otras prioridades que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Y usted pueda compararlo esta noche, su vida, ¿qué es lo más importante? Pero no solamente de decirlo. Yo puedo decir que Dios es lo más importante, pero en los hechos, en la práctica, ahí puede haber un problema. Entonces yo quiero, eso es mi deseo para el estudio de esta noche, queridos hermanos, poder que usted y yo podamos comparar nuestras prioridades con las prioridades que Dios quiere que tengamos para nuestra vida. Bueno, debemos de considerar las prioridades que Dios quiere para nuestra vida. Primero, hermanos, lo más importante, la definición de Dios de prioridad. Usted puede decir, mi prioridad es esto, y ahorita no voy a hablar de lo que piensa la gente ahorita allá afuera de la prioridad, pero ¿qué piensa Dios? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Si creemos que Dios es nuestro creador, Él nos dio la vida, Él ha creado el universo, Él ha creado el mundo donde estamos, Él ha dado su familia, sus hijos, creemos entonces que Él tiene la autoridad de decirnos qué es lo más importante para nosotros. Sería lógico pensar que un padre de familia le diga a Dios, Dios, no, tú no tienes la autoridad de decirme qué es lo más importante para mí. Pero sí queremos tener la autoridad para decirle a sus hijos o a nuestros hijos qué es lo más importante para los niños. El padre de familia se enfoca a decirle a sus hijos, yo sé qué es lo más importante, qué debe ser lo más importante para tu vida. Y el padre le puede decir los estudios, puede ser Dios, puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, cuídalos. Y el padre va a querer tener esa autoridad y la tiene para poder decirle a su hijo, creo que saber qué debe ser lo más importante para tu vida. Sería hipócrita pensar que Dios no tiene esa autoridad sobre nosotros. Sí, hermanos, Dios tiene la autoridad de decirnos qué es lo más importante, qué debería ser lo más importante para nosotros. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador y por misericordia somos salvos. Entonces Él tiene la autoridad total, universal de decirnos qué es lo más importante para nosotros. Por eso es lo que yo me aboco primero entonces en las 3 prioridades más importantes que hoy tiene la gente hoy en día fuera de estas paredes. Quiero nombrar algunas y estas mismas prioridades son en el versículo que voy a estar nombrando. Como no tenemos pantalla, entonces voy a pedir que saque sus dedos rápidos porque vamos a ver mucha Biblia. Si usted puede seguirme el paso sería fantástico. Las 3 prioridades más importantes hoy en día para las personas, dejando a Dios a un lado, es sabiduría, buscar, estudiar, el conocimiento, la valentía o sinónimo poder y fama, y tercero, las riquezas. Jeremías 9:23. Si no puede seguirme, anótelo en una hoja. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente su valentía, ni el rico en sus riquezas. Jeremías 9:24, siguiente versículo. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia, el que hace todo justo en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Jehová. Miren qué interesante. Jeremías nos comparte que Dios, ¿qué es la definición de prioridad para Dios? Para todos los que profesan ser creyentes de Dios o cristianos. Bueno, prioridad y da la lista. No es la sabiduría humana, no es la valentía o la fama o el poder, ni las riquezas, sino para Dios las prioridades más importantes es entenderlo a Él y conocerlo a Él. Ahora, ¿qué tenemos que entender de Él y qué debemos de conocer de Él? El mismo pasaje, Jeremías 9:24, nos los dice. Quiero volver a leer. Mas alábese en esto, el que quiere ser, se alaba en sí mismo. Bueno, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová y que hago misericordia. Oh, queridos hermanos, primera prioridad que debemos aprender, que Dios quiere que aprendamos, que debemos de tener en nuestra vida, es entender la misericordia de Dios y conocer la misericordia de Dios. Entender habla del intelecto, y conocer habla de la experiencia, la misericordia de Dios. Es por eso que nadie puede entender que Dios sea su prioridad hasta que no entienda la misericordia y el amor de Dios. Entender la misericordia y el amor de Dios es entender el amor y el perdón de Dios. Para poder poner a Dios en primer lugar, primero tenemos que experimentar el amor y el perdón de Dios. No va a haber una persona que nunca haya experimentado el amor y el perdón de Dios y ponga a Dios en primer lugar. Puede poner la religión en primer lugar, pero una cosa es muy diferente la religión, otra cosa es muy diferente Dios. Entonces, usted cuando aceptó a Cristo, y usted, espero que usted ya haya aceptado, usted haya experimentado y entendido el amor y el perdón de Cristo en la cruz, porque usted es un candidato para poner a Dios en primer lugar en su vida, en entenderlo, en conocerlo. Pero no solamente dice misericordia, también dice en juicio. ¿Usted sabe que Dios castiga el pecado? ¿Usted entiende que Dios castiga el pecado? ¿Usted ha sido testigo de que Dios castiga el pecado? Porque Dios quiere que aprendamos a ponerlo en primer lugar, pero entendamos también que Él es un Dios de juicio. Y dice al final el versículo 24 en Jeremías 9, y Dios de justicia. Él hace todo para bien, Él es justo. Hermano, hermana, Dios quiere que entendamos que Él quiere que entendamos que nuestra prioridad primera es poder conocerlo a Él, entenderlo a Él. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es prioridad para usted entender y conocer a Dios? ¿Es para usted una prioridad? ¿Quiere usted entender y conocer a Dios? Entonces debe de conocer y entender a Jesucristo. Nadie puede conocer y entender a Dios si no conoce y entiende a Jesucristo. ¿Sabe por qué vino Jesús a la tierra? ¿Sabe cuál es su tarea? ¿Cuál fue su tarea más importante? ¿Sabe lo que entristece a Dios? ¿Sabe lo que le alegra a Jesús? ¿Sabe qué es lo que le ha mandado Él a usted quisiera? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce su misericordia? ¿Conoce su amor? ¿Ha conocido su justicia también? Porque nadie va a poder poner a Dios en primer lugar si no entiende a Dios en su misericordia, en su juicio y en su justicia. Dios nos creó para que Él fuera nuestra prioridad. En el jardín del Edén, vemos esa relación importante entre Dios y Adán. Para Dios, Adán era una prioridad. Le puso en un lugar especial, le dio un trabajo especial, le dio una compañera especial. Para Dios, la humanidad es especial. Para Dios, usted es especial o una prioridad. Bueno, nosotros queda que nosotros entendamos que Él sea nuestra prioridad. Entonces, como primera prioridad, Dios quiere que lo entendamos y lo conozcamos. Dios quiere eso. Mire, hermano o hermana, usted entiende y conozca a Dios en todo lo que Él quiere que usted haga, en lo que usted sabe, lo que usted entienda de Dios que Él aborrece. Y usted entienda y conozca lo que Dios Él ama, va a poder encontrar la voluntad de Dios. Pero si usted ignora alguna de esas cosas, ¿cómo va a ponerlo en primer lugar? ¿Cómo lo va a poner como prioridad en su vida? Algunos dirán, bueno, yo no quiero tanto en las prioridades. ¿Sabe por qué no quiero en las prioridades? Porque yo la verdad no quiero compromisos. Sí, porque tener prioridades, hermanos, en cualquier área de su vida es un compromiso con su prioridad. Entonces yo puedo decir, bueno, yo te voy a decir una cosa. Las prioridades son importantes en la vida de un hombre y de una mujer. Y sirven para mucho. Y quiero poner otro ejemplo. ¿Para qué sirven las prioridades? Deuteronomio 6:4. Hermanos, sin prioridades no podemos guiar a los demás y no podemos guiar a nuestra familia en la voluntad de Dios. Las prioridades primero deben afectarme a mí para luego yo poder transmitirlos a los demás. Ok, entonces entiendo que Dios quiere que yo lo entienda y yo lo conozca.
Bueno, entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, hay muchas maneras para qué nos sirven las prioridades de poner a Dios en primer lugar, pero algunas de estas son estas. Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, prioridad, con toda tu mente, otra prioridad, con todas tus fuerzas, son prioridades. Versículo 6 del Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, para mí, primero a mí, estarán sobre tu corazón, no al de al lado, no al que está atrás, no a mi pareja, a mí. Estarán sobre tu corazón, una prioridad, varias prioridades. Y las repetirás. Ahora sí ya, primero las hago a mí, pongo a Dios en prioridad en mi vida, para yo poder compartirlo luego a los demás. Una jarra vacía nunca puede llenar un vaso, pero una jarra llena puede llenar un vaso. Entonces, no pueda venir a Dios a querer usted compartir de Dios a los demás si usted no ha puesto a Dios en primer lugar en su vida. Estas palabras que yo te mando y estará sobre tu corazón, versículo 6, versículo 7, entonces las repartirás a tus hijos. Las hablarás y miren, él comparte 3 lugares donde podemos hacerlo. Donde podemos compartir nuestras prioridades a los demás. En tu casa. Mientras comes. Mientras que estás leyendo un libro. Mientras que estás con tu familia. Puedes compartir que Dios es lo primero lugar en tu vida. No solamente en tu casa, sino andando por el camino. Manejando. Puedes compartir a los demás que Dios es lo principal en tu vida. ¿Qué es lo que escuchas en el carro? Caminando. Y al acostarte. Cuando te vas a dormir. ¿Compartes a tus hijos que Dios es lo primero en tu vida? ¿O tus hijos ven que Dios es lo último en tu vida? ¿Ya tiene rato que no oras con ellos? ¿Ya tiene rato que no lees la palabra con ellos? No, pues tus hijos, ellos saben que Dios no es importante para tu vida. Y cuando te levantes, dice versículo 7, cuando empieza el día. Cuando empieza el día, lo primero que ven los que están atrás de nosotros es apuras. Están apurados, van tarde al trabajo y uno que otro enojo y chirguirro ahí como perro enojado. No, cuando empieza el día, Dios quiere que aprendamos a ponerlo en primer lugar para que todos podamos compartir los demás. Que aprendan a poner a Dios en primer lugar. No va a haber un hombre o una mujer joven que aprenda a poner a Dios en primer lugar si no lo ve en su casa. Si sus padres no aprenden a poner a Dios en primer lugar, ¿cómo quieren que entonces sus hijos aprendan a poner a Dios en primer lugar? Si primero tenemos que tenerlo nosotros. Hermano, las prioridades nos ayudan entonces a compartir estas prioridades a los demás, para que ellos también puedan tomar ese camino hacia Dios. No podemos decir entonces, y termina diciendo versículo 8, y las atarás como una señal a tu mano, y estarás como frontales en tus ojos. ¿Qué es eso? Prioridades. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículos bíblicos en las paredes de tu casa. Prioridades. ¿Qué es lo que cuelgas en tu casa? ¿Qué es lo que pones en tu casa? Otra prioridad importante, creo, que encontré. Este mensaje es un mensaje temático, hermanos. Yo encontré bastantes versículos donde encontramos prioridades, donde hombres y mujeres pusieron prioridades en su vida. Otra prioridad, como número 3, son las buenas prioridades también me ponen en el lugar correcto. Bueno, primero Dios quiere que entendamos que la primera prioridad es entenderlo y conocerlo. Seguro quiere que entendamos que las prioridades me sirven para guiar a los demás. Para que los demás puedan también seguir a Dios, para que yo pueda transmitir esas prioridades a la vida de los demás, primero tienen que ser mías primero. Pero también las buenas prioridades me ponen en lugares correctos. Ponga correctas prioridades en su vida y usted va a terminar en lugares incorrectos. Ponga buenas prioridades en su vida y terminará en lugares correctos. Mire lo que dice Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios, prioridades, David, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes en la puerta de tu casa, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
¿Qué es eso? Prioridades. La prioridad lo hace estar en la casa de Dios. La prioridad lo hace buscar de Dios en la casa de Dios. Mire lo que dice la traducción del lenguaje actual, me gustó cómo lo dice. Prefiero pasar un día en tu templo, prioridades, que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. ¿Qué son esos? Prioridades. Porque las prioridades me hacen estar en los lugares correctos. ¿Cuántas personas hemos escuchado? No voy a ir a la iglesia. Sí, les agarro el retén. Ándale, por no ir a la iglesia. Las prioridades me ponen en el lugar correcto. Ponga en primer lugar a Dios. Ponga en primer lugar el congregarse. Ponga en primer lugar su palabra. Y de eso lo va a poner en lugares correctos. Así como David terminó en lugares correctos, poniendo prioridad en la casa de Dios. Bueno, quiero compartir algunas prioridades o algunos enemigos de las prioridades que nosotros tenemos que estar en pendiente, tenemos que estar casi como león rugiente, buscando que no vayan a llegar a nuestras vidas. Algunos enemigos de las prioridades, serían las cosas importantes, pueden ser enemigos de las más importantes. Quiero repetir esto: las cosas importantes puede ser en algunas ocasiones enemigo de las cosas más importantes, prioridades. La clave de esto es saber distinguir de lo más importante, prioridad, a lo importante, puede esperar. Con esto quiero compartir el ejemplo de Hechos capítulo 6. Ahora, ¿saben el contexto? Está empezando, Lucas empieza a escribir el libro de los Hechos y los apóstoles vienen de ver a Jesús resucitado. Jesús da Mateo 28, 19 al 20, da la gran comisión. Después de dar la gran comisión, dice la palabra de Dios que estaban reunidos en un lugar y a punto de que Jesús fuera alzado en el aire para que una nube lo cubriera, tenemos estas pequeñas palabras de Jesús, pero grandes con referente a lo importante, puede ser enemigo de lo más importante. Y como cristianos, no importa la edad que tú tengas en la iglesia, tienes que aprender a veces de decidir qué hacer, si tomar lo importante o lo más importante. Hechos 1:6 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron a Jesús, los apóstoles, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta que le hacen a Jesús. Jesús, ¿será que ahora sí ya vas a levantar a Israel del yugo romano cuando estábamos todos, Poncio Pilato y todo, para que vuelvas a ser una nación tan grande como lo fue en la época de David y Salomón? Porque eso está profetizado, que el Mesías iba a venir a restaurar el reino de Israel. Es una pregunta hasta con los apóstoles pudieron hasta con versículo bíblico del Antiguo Testamento hacer esa pregunta válida a Jesús. Es una pregunta válida. Miren lo que contesta Jesús. Y les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones del Padre que puso en su sola potestad. En pocas palabras, Jesús les dice: miren, yo no estoy para decírselo ni usted para saberlo, pero eso ahorita no es lo más importante. Miren lo que sigue diciendo Hechos 1:8. Sigue diciendo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Prioridad: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y fue recibido una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces los apóstoles llegan haciendo esa pregunta: Jesús, ¿será que ya, nosotros vamos a poder ver la restauración política y religiosa del pueblo de Israel? ¿Qué contesta Jesús? Mira, eso no es importante ahorita. Lo más importante es que ustedes me serán mártires, testigos para llevar el mensaje de las nuevas noticias a las personas perdidas. Y no solamente le dice eso, sino le dice los lugares donde iba a empezar esto. Hay algo importante, pero a veces eso importante puede desviarnos a recordar que hay algo más importante, queridos hermanos.
Hermanos, hermanas, a veces las cosas importantes no son malas, pero a veces nos desvían de las cosas más importantes. Les voy a poner un ejemplo que pasó justamente el día de hoy. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, ¿verdad? Pero en mi casa empezó a gotear adentro una gotita ahí. Empezó a gotear y yo si empiezo ahorita, es importante. Alcanzo a taparla. Pero hay algo más importante, hermano. Por lo menos el día de hoy. Es predicar su palabra. Entonces uno tiene que aprender, hermanos, a diferenciar. Porque a veces podemos decir, no, que esto hay que hacerlo, claro. Pero usted tiene que orar a Dios para que Dios le enseñe qué es lo más importante que hacer. A veces podemos llegar a caer en dejar lo más importante por lo importante. Podemos dejar incluso lo más importante, un ejemplo, la familia, por otra cosa que no es malo, pero es importante. Y podemos confundirnos. Los apóstoles no entendían que para Jesús eso no era relevante. Lo más relevante era que ellos tenían que salir para ser testigos, que la gente en los cuerpos de estos hombres hubiera sido un testigo de lo que había pasado, la resurrección increíble de Jesucristo. Y el regalo de la vida eterna y las promesas de la vida eterna que Jesús daba a las personas. Eso es lo más importante. El mensaje del evangelio que estos hombres tenían que predicar. Entonces, él les cambió el chip. Bueno, si eso no es importante para ti, Jesús, esto es lo más importante, eso va a ser lo más importante en todos. Y eso fue el libro de los Hechos. Encontramos cómo Dios, el Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de los no creyentes a través de estos hombres. Entonces, hermano, tengamos cuidado de perder el rumbo de las cosas más importantes. Miren, hermanos, el ganar almas, el congregarse, el poder tener una relación con el Señor, en tener mi relación con el estudio de la Biblia, en orar con mi familia, en orar con mi esposa, la relación con mi esposa, la relación con mi esposo, son cosas muy importantes que podemos desviarnos y quitarles el tiempo por cosas que tal vez no son malas, pero a nosotros pueden ser importantes. Tenemos que pedir sabiduría para poner las cosas más importantes como prioridad en nuestras vidas, como Jesús les enseñó. Quiero terminar casi con esto. Otro enemigo de las prioridades son las ocupaciones y los quehaceres de esta vida, que puede desviarnos de las prioridades. En Lucas 10:38, ustedes saben la historia. Aconteció que yendo en el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió a su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: no te da cuidado que mi hermana me dejó vestida y alborotada aquí con todos los quehaceres de la casa y me deja servir sola. Dile pues que ya se levante de ahí y que me empiece a ayudar. La respuesta de Jesús nos habla de las prioridades. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, prioridad. Y María ha escogido la buena parte, prioridad, la cual no le será quitada. Prioridad. Quiero que noten en esta breve historia en Lucas que la que invita a Jesús es Marta. La persona que invita a Jesús a su casa es Marta. Y la persona que no tiene la prioridad a Jesús es la misma persona que la invitó a Jesús a su casa. Mire, podemos invitar a Jesús a nuestra casa y Jesús aún así no es necesariamente puede ser nuestra prioridad. Marta invitó a Jesús a su casa, pero el momento no era su prioridad. Esta mujer pero María no había invitado a Jesús, pero Jesús era su prioridad. A veces los quehaceres, hermanos, más en este país que estamos llenos de tantas ocupaciones, tantos quehaceres, hermanos, podemos desviarnos que los más importantes. Y sabe, a veces tenemos que pensar qué tanto nosotros hemos estado a los pies de Jesús, arrodillados, humillados, recordando que todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que podemos llegar a ser es solamente a través de Jesús. Pero para eso tenemos que ponerlo en primer lugar. Ahora, nunca dice el pasaje que es malo
deshacerse de los quehaceres y de las obligaciones que tenemos en la vida. Pero sobre esas cosas debe estar Jesús en nuestra vida. Y no solamente eso, el pasaje dice que ella estaba afanada y turbada. A veces estas cosas pueden traer estrés y preocupaciones, solamente hasta que encontramos la prioridad, que es ponernos a los pies de Jesús, poder tener un rato con Él en oración, lo que vamos a hacer ahorita, estar a los pies de Jesús, estar a los pies de Dios y poder ir y buscar su confort, escuchar su palabra. A través de la oración podemos encontrar también gozo, podemos sentirnos que alguien nos escucha. Hermano, ¿a poco eso sí? Espero que usted sienta cada vez que ora que Dios sabe, usted sabe que Dios lo está escuchando y que usted puede compartir sus cargas con Él. No solamente con la persona que está al lado suyo orando, sino Dios también. Antes de terminar, ¿qué prioridades usted ha puesto en su vida parecidas a estas? ¿Pone a Dios como primer lugar para conocerlo y entenderlo? ¿Ha puesto prioridades para que también los demás lo vean y puedan ser transmitidas esas prioridades a los demás? Por ejemplo, el ejemplo de poner prioridades, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Entonces, hermanos, ¿cómo están sus prioridades hoy en día? ¿Es Dios su prioridad en su vida? Hay muchas prioridades que yo encontré en la Escritura. Yo nada más compartir una de estas. Antes de terminar, quiero compartirles la historia de Charles Light Turner. Me encantó la historia de él porque, aunque yo no soy marinero, y mucho menos, yo creo que yo me ahogo, yo creo que en un chapoteadero yo me ahogo, yo no soy bueno para el mar. Pero me encantó esta historia, encontrar de cómo las prioridades pueden cambiar nuestras vidas. Este hombre nació en 1874, siglo XIX. Desde la edad de 13 años, su pasión o su prioridad siempre fue el mar. Él amó el mar. A los 13 años, él se enroló en la Marina Británica como aprendiz de marinero. Es cuando en esa época se subían a los barcos por meses a ayudar a amarrar, a aprender lo que es vivir en el mar. Este hombre viajó a diferentes partes del mundo y una vez ya siendo un hombre joven, entre 16 y 17 años, el barco donde él viajaba encalló, o sea, chocó y se hundió. Y luego, con los sobrevivientes de este barco, estuvo viviendo en una isla desierta en medio del océano. Bueno, él fue rescatado y muchos pensaron, bueno, si yo fuera él, tal vez a la primera que se hunde el barco donde voy, yo nunca regreso al mar. Porque una experiencia así debe ser horrible. Mucha gente murió en ese barco. Usted puede ver la biografía de él, es increíble. Mucha gente murió en este barco, pero él sobrevivió con otros. Estuvo varios días en una isla desierta hasta que fue rescatado. Después que fue rescatado, regresó a Inglaterra, porque era en Inglaterra, y regresó otra vez a un barco. Porque su prioridad y su pasión era el mar. Después fue subiendo poco a poco de rango hasta llegar hasta primero y segundo oficial de la Marina, donde también pudo trabajar en el Titanic. Él trabajó en el Titanic como segundo oficial al mando, o sea, era el capitán, el primero oficial y el segundo oficial. Este era un hombre llamado Charles. Bueno, fue su primer trabajo en ese barco y su último, porque el primer día que él llegó al barco, el barco se hundió después, en abril de 1912, y él fue el único oficial del barco que sobrevivió. Ustedes saben que mucha gente sobrevivió, pero de los oficiales, ¿qué son los oficiales? Los que están a cargo, los que manejan el barco. Él fue el único que sobrevivió. Después de este acontecimiento, momento donde él pudo sobrevivir, ayudó a mucha gente a subir a las canoas. Regresó otra vez, fue a Nueva York, regresó a Inglaterra y volvió a subirse a un barco. Su prioridad. No, yo, después de tantas cosas, no, yo ya no regreso, ¿ah? Pero era su prioridad. Estuvo a cargo de un barco de guerra en la Primera Guerra Mundial y casi es hundido por un submarino.
en la Primera Guerra Mundial. Muchos años después se retiró. Se retiró con honores este hombre de la Marina inglesa. Se retiró de la Marina, pero no del mar. Él compró un yate, creo que ahí está la foto del yate. Él compró ese yate y en ese yate pues ya estaba retirado, tenía 50 y tantos años, casi 60 años. Se iba a pasear, a pescar, estaba contento. De repente explota la Segunda Guerra Mundial y en su país, en Inglaterra, llegaron a un problema donde muchos soldados ingleses y franceses estaban en la retirada en Alemania y en Francia. El gobierno inglés manda a decretar un rescate masivo a todos, más de 300,000 ingleses y franceses estaban en la retirada, ya no podían luchar contra las fuerzas alemanas. Manda al primer ministro Winston Churchill, ya no había barcos, muy pocos barcos. Manda a hacer un llamado a todos los barcos particulares de toda Inglaterra, que se les iban a ser confiscados sus barcos y sus yates para que los soldados pudieran manejarlos e ir a rescatar a Francia a más de 300,000 soldados. Él, cuando escucha esa noticia, dice: no, yo no voy a prestar mi barco a nadie, yo voy a ir a traer a esa gente. Solamente tenían que cruzar el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia. Cabe recalcar que este barco solamente en el que habían 21 personas. Era un barco para 21 personas, no más. Cuenta su biografía que él pudo llegar, cruzó el Canal de la Mancha con cientos de barcos particulares de personas y pudo subir a su barco, a su lancha, a su yate, más de 100 personas. ¿Se imagina ese lleno de gente? Estaba a reventar de gente. Y él pudo traer más de 100 personas y traerlos de vuelta a casa a Inglaterra. Eso está en la historia, está dentro de su biografía. ¿Por qué les cuento esto? Porque, hermano, cuando uno pone prioridades, tú no sabes cómo Dios va a utilizar esas prioridades para otras personas. Ese hombre, su prioridad siempre fue el mar. Siempre fue el mar. Y Dios utilizó esa prioridad para que él fuera y rescatara a personas. En la historia, todos los barcos particulares que fueron a rescatar a las personas trajeron hasta el último soldado de las playas de Dunkerque, Francia. Las playas quedaron vacías y ningún soldado murió. Y este hombre, por su prioridad que siempre fue el mar, puso ese granito de arena para que Dios pudiera utilizarlo a él y a su yate para que trajera gente y salvara a esas personas, esos soldados que estaban varados en la playa. Hermanos, las prioridades un día nos van a ahorrar muchos dolores, nos van a ahorrar muchas lágrimas. Las prioridades sí son difíciles, hay que tener decisiones. A la gente no le va a gustar que pongamos a Dios en primer lugar. A nuestra familia no le va a gustar que pongamos a Dios en primer lugar. Pero cuando pase el tiempo, vamos a poder ver los resultados de poner a Dios en primer lugar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo. Así como este hombre pudo, él ni sabía que él iba a traer tanta gente y que iba a poder su granito de arena para salvar a tanta gente. Hermanos, quiero terminar. ¿A dónde te van a llevar tus prioridades hoy en día? Piensa en las prioridades que tú tienes. No sé qué sean, como decía Jeremías, uno es el dinero, te jactas en dinero, te jactas en vanidad, te jactas en el poder, te jactas en sabiduría. Bueno, dentro de aquí a 20 años, ¿dónde vas a estar con esas prioridades? ¿Dónde te van a llevar esas prioridades? ¿Qué personas cómo Dios te va a utilizar con esas prioridades a ti para que tú bendigas a otras personas, para que tú bendigas a tu familia? No, hermanos, no nos engañemos. Dios es un Dios de prioridades y Él quiere que aprendamos a ponerlo a Él en primer lugar. Aprendamos a transmitirlas. Aprendamos que nos pone en lugares correctos nuestras prioridades de Dios. Entonces yo quiero invitarlo a que usted, si ya no ha puesto a Dios en primer lugar en su vida, usted primero, entonces tal vez necesita conocerlo, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita conocer a Jesucristo. Y usted ya conoce a Jesucristo, entonces usted lo que necesita es renovar su amor y su prioridad en Dios. En Dios. A veces el tiempo nos amarga el corazón y nos hace más duro. Pero tenemos que otra vez, ¿por qué no volver otra vez Dios hablando en mi corazón como cuando yo empecé aquí a venir a la iglesia? Y tú eres mi prioridad.
O no importara que lloviera, tronara. Yo venía a buscarte. Ahora nada más ves un mensajito. Ahí, creo que vieron una camioneta por ahí. Ya no es tu prioridad. Ha cambiado tu prioridad. Hermano, hermana, yo no quiero poner nada que no sea que más allá de lo que yo tampoco no puedo hacer. Pero hermanos, yo estoy seguro que el hombre y la mujer que ponga prioridad primeramente los conceptos de Dios y a Dios mismo, nunca se va a repetir en su vida. Quiere arrepentirse en su vida cuando usted sea grande y más adulto, deje de poner a Dios en su vida como prioridad. Eso le va para cualquier joven, cualquier señorita joven, hombre adulto, mujer adulta, no importa. Esto ya tengo mucho tiempo, ya, ¿para qué pongo a Dios en primer lugar en mi vida? No, eso no tiene nada que ver, hermanos. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos y que piense si sus acciones, si sus decisiones demuestran que Dios ha sido prioridad en su vida. Yo quién soy, hermano, para poder decirle no, Dios no es prioridad en tu vida. Yo no soy nadie tampoco, hermano, pero usted conoce. Y Dios sí, Dios sabe si usted lo ha puesto como prioridad en su vida. Y si es así, hermano, ¿por qué no se arrodilla? ¿Por qué no viene al altar y le dice, Señor, perdóname porque yo la verdad, yo no te he puesto en primer lugar? Mis acciones, mis decisiones, yo sinceramente, ojo, la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé, no demuestran que tú eres lo primero en mi vida. Que me esfuerzo en buscarte, en conocerte, no. Señor, ayúdame a que tú seas prioridad en mi vida para que yo pueda ser ejemplo a mis hijos. ¿Cómo voy a compartir que Dios es primero si yo no te pongo en primer lugar, Dios? Hermano, hermana, las palabras entran y salen, pero el ejemplo de poner a Dios en primer lugar es real y cambia vidas. Señor, perdónanos porque a veces nuestras decisiones nos alejan de ti, Señor, y demuestran que tú no has sido lo más importante en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos aprender a ponerte en primer lugar a ti, Señor, a entenderte y a conocerte, Señor. Señor, y si un día podemos decir qué bueno soy en algo, podamos decir en entenderte y conocerte, Señor. Señor, entender tu amor, tu misericordia, tus juicios, tu justicia, Señor, que es infalible. Señor, ayúdame a ser el hombre que te pone en primer lugar para el ejemplo de mis hijos. La mujer que te pone en primer lugar para el ejemplo de mis hijos. Señor, hazme ser un hombre y una mujer que camina en prioridades tuyas. Señor, ayúdame a ser sabio, a entender qué es importante y qué es lo más importante, Señor. Señor, a veces me confundo y a veces me enfoco en lo importante y lo más importante lo dejo a un lado, Señor. O sea, ayúdame a ser sabio, sabia, a ponerte en lo más importante. Tu palabra, que sea lo más importante para mí, Señor. Señor, ayúdame a poner prioridades en mi vida para estar en el lugar correcto que tú quieres que esté. Señor, ayúdame a no fijarme en los sazones y en las ocupaciones de esta vida, Señor, que no me quiten el gozo de ponerte en primer lugar. Señor, utilízame, Señor. Quiero ponerte en primer lugar. Utilízame para tu honra y tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús.